es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo el contenido de esta palabra es que espíritu y vida. Amén. Cierre sus ojos y incline su rostro. Padre Santo, bendito Dios, aquí estamos las ovejas de tu prado, Señor. El pequeño remanente que tú has llamado, y tus ovejas oyen tu voz, identifican la voz tuya, Señor, cuando nos llamas. Y no estamos aquí, Señor, por un solo culto más, sino hoy queremos atender a tu llamado, Señor, a atender a tus palabras, porque tú eres el pastor de esta casa. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Tus palabras, Señor, que son espíritu y vida. Hoy, Señor, queremos escucharte y escucharte, Señor. La carne para nada aprovecha, Señor. Y hacemos a un lado todo conocimiento de hombre, todo lo que es de la carne, todo lo que es de la razón, Señor. Toda palabra humana. Y recibimos ahora más bien, Señor, y abrimos nuestro corazón a las palabras de arriba, a las palabras del cielo que fueron colocadas, las palabras dichas por usted, Señor, que fueron enviadas a los hombres y escribieron y escribieron y escribieron tus dichos, tu palabra. Oh Dios, permítenos estar hoy. Y este alimento, Señor, que es puesto delante de nosotros, Señor. La mesa está servida, oh Dios. El distanciamiento con las escrituras. Pudiéramos también decir el hombre distante de la palabra de Dios. Una de las afirmaciones que la Biblia hace de sí misma es que nunca puede ser destruida. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? Claro, lo dice la Escritura. Actualmente son miles de millones de copias en todo el mundo, en diferentes idiomas, los cuales es una prueba muy contundente que la promesa se ha cumplido, amados hermanos. La era digital que hoy estamos viviendo nos da la posibilidad de tener este instrumento o el contenido de la Biblia, la palabra de Dios, en un celular, ¿cierto? En un computador, en un lugar donde se pueda disponer el uso para leerla, para escucharla ahorita. Cosa que antes los hombres, hace poco, no teníamos la posibilidad de tener la Biblia inclusive audiblemente. Ahora con los medios digitales y todo esto, la gente que no puede leer, que le es imposible tal vez ya, o que no puede escucharla, puede tener en el audio. Yo recuerdo, y todavía tengo allí, yo tuve que en la librería, no había nada todavía en internet, la Biblia hablada o que usted la pudiera escuchar. Y lo único que puede conseguir en ese entonces fue el Nuevo Testamento en audio, todo el Nuevo Testamento en audio. Y tengo allí 2 compactos, 2 CDs. Y para mí fue
y es todavía de gran bendición tenerlos. Cuando hablamos del distanciamiento con las escrituras, amados hermanos, verdaderamente esto es a los creyentes, y esta palabra es para usted y para mí, los creyentes. En muchos pasajes se declara la indestructibilidad de las escrituras, hermanos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24 y 25 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué nos dice la Escritura, amado hermano? Toda carne es como hierba. Cuando habla la Escritura de toda carne, habla de la parte ¿qué? Y no solo humana, animal también. Todo ser vivo. Todo ser vivo tiene su tiempo, tiene su hora, tiene sus minutos, tiene lo que Dios le ha fijado, su tiempo. Dios le ha fijado un tiempo a los hombres. Dios le ha fijado también un tiempo a los animales. Dios le ha fijado un tiempo a las plantas. Dios le ha fijado un tiempo aún a los microorganismos que no vemos nosotros. Todo, dice, está aquí bajo esta forma en la que Dios ha colocado. Pero más la palabra del Señor permanece, ¿para qué? Para siempre. ¿Cuántos bendicen y glorifican el nombre de Dios? También lo encontramos en Isaías 46, 8. Ahorita lo leemos, pero esta es la misma palabra, la encontramos también. La palabra nunca dejará de existir. Jesús dijo, y él mismo dijo en Mateo 24, 35. ¿Algunos se acuerdan? Recuerde que en el 24 es el Señor donde habla de las señales, ¿cierto? ¿Y qué dice el versículo 35 puntualmente? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no ¿qué? Pasarán. El cielo y la tierra pasará. ¿Cuántos años han pasado desde Adán y Eva en la tierra, hermano? Aproximadamente 5.700, un poco más de años. Estamos llegando a los casi sí, por 200 años aproximadamente. Dice que hay una pérdida en todo el tiempo de eso, aproximadamente como de 200 años. Estamos llegando al año 6000 desde Adán y Eva. Desde Cristo 2025, ¿cierto? 2000 años, pero hacia atrás. Y verdaderamente todo lo que haya pasado debajo de estas nubes, debajo de este cielo, planeta Tierra, todo lo que haya vivido ha tenido que morir. Todo lo que haya existido bajo estos cielos, amado hermano, ha tenido que morir. La Biblia nos narra que dos personajes que Dios arrebató, que no vieron ¿qué? Muerte. ¿Quiénes son? Enoc y Elías, ¿cierto? El Señor murió, pero resucitó al tercer día, como estaba escrito y como tenía que hacerse por medio de la Escritura. Pero todo hombre carnal, ser vivo, ha pasado y pasó. Quizá nosotros, escúcheme, también pasemos. Quizá usted y yo pasemos.
quizá usted y yo tengamos que morir. ¿Cuál sería la dicha de todos los que estamos aquí sentados, hermanos? ¿Cuál sería la dicha suya, hermanos? Que usted fuera arrebatado, que usted no viera muerte. Como muchos, la dicha de muchos en ese momento, en todo el mundo, la dicha de muchos, el gozo de muchos, de los hijos de Dios, de los santos de Dios, de los que están en santidad, los que han sido lavados, los hijos de Dios, la dicha en ese momento van a ser arrebatados, tomados de un zarpazo inmediatamente, desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar, cualquier sitio. Así como dice la escritura ahí mismo en 24, que el versículo 41, que dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será ¿qué? Dejada. Cuando los cielos hayan pasado con gran estruendo, los elementos se hayan derretido con calor abrasador, la tierra y las obras que en ellas hay se hayan consumido, la Biblia, la palabra de Dios permanecerá. Aún permanecerá, amado hermano. Las escrituras enseñan que la palabra del Señor debe permanecer hasta el fin del tiempo. E incluso durante el juicio. Pues por la palabra de Dios seremos nosotros juzgados, usted y yo. Amén. ¿Por quién seremos nosotros qué? ¿Juzgados? ¿Por qué, hermano? Por esta misma palabra que usted tiene ahí en sus manos. Por esa misma palabra que usted lee y noche, estudia, medita. Ahora vamos a ver los textos. Sí, uy, pastora, ¿dónde dice eso? Sí. Jesús dijo, Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Escuche, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Permiso, recojo estas hojitas. El que me rechaza, así dice su palabra, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día ¿qué? Y recuerda lo que leíamos en Juan 6:63, que las palabras que yo he hablado son espíritu y la carne para nada que aprovecha. Y las palabras que yo he hablado que son espíritu y son vida. Fíjese. Pero también, así como nuestro Dios es en su gracia amor, también es ¿qué? Fuego consumidor. Esa misma palabra que hoy son espíritu y son vida, esas palabras en el fin del tiempo, como dice la escritura, serán ¿qué? Las que van a juzgar. Y para unos serán para vida y para unos ¿qué? Condenación. Terrible, ¿no? Usted y yo sabemos esto, pero es necesario que Dios nos lo recuerde hoy. Al relatar Juan la escena del juicio dice, Apocalipsis 20:12, vaya conmigo por favor. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según qué, sus obras. Dice el apóstol Juan, allá en ese lugar, en esa isla
donde fue sus últimos días, en la isla de Patmos, ¿cierto? Esa gran visión. Y dice él, en esa visión que Dios le mostró, vi que los muertos, grandes y pequeños, que estaban como delante de Dios, de pie de manos. Cuando el juez va a proferir la condena, o si no es condena, la inocencia de aquel hombre que está ahí frente, después de que se han escuchado los testimonios, los cargos, y se ha escuchado, se ha evaluado las pruebas, todos los criterios, y ese juez que es terrenal hoy, que ha tenido un estudio de las leyes, que no es cualquiera el que esté allí para juzgar a alguien, tiene que ser una persona inminente, un doctor, una persona digna de estar en ese lugar. Y cuando la persona que está siendo juzgada, o presuntamente juzgada, porque no se puede condenar hasta que no se establezcan verdaderamente los hechos. Usted no puede condenar a alguien hasta que no todo esté consumado, hermanos. Y lo que normalmente hacen es: póngase de pie. La persona que está sentada detrás de esa silla, o detrás ahí con el abogado, con el que le representa, un abogado, tiene que colocarse de pie, hermanos, ante el juez. Y el juez declara o culpable o inocente. ¿Cómo estaban? ¿Qué dice la escritura? Y dice que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Las escrituras enseñan que desde el momento en que la palabra del Señor fue puesta por escrito hasta el juicio, nunca será destruida. Salmos 19, versículo 7, la parte A. Quiero leer unos textos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. ¿A cuánto los convirtió la palabra del Señor? Levante su mano. Diga amén. Diga gloria a Dios. Salmo 119, versículo 97. Estamos hablando sobre el distanciamiento con las escrituras, y esa palabra es para nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Dice el versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ahora le puedo preguntar a usted: ¿ama la palabra de Dios usted? ¿Ama los mandamientos de Dios? ¿Ama usted los estatutos de Dios? ¿Ama usted la palabra de Dios? Y yo sé que todos me van a decir: sí, amén, pastor, yo amo la palabra de Dios. ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Amamos al Dios de la palabra? ¿Usted recuerda cuando el Señor lo pone en un rinconcito a Pedro allí, face to face, tal vez sentados? Le dice: Pedro, ¿me amas?
¿Cuántas veces? Señor, si tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y la tercera vez, Pedro se tuvo que arrepentir, hermanos. Su discípulo, con el que estuvo 3 años y medio, con el que vio la gloria. A quien recuerda con los que estaba en ese momento y se transfiguró. ¿Con quién estaban el Señor? ¿Con quién estaban? ¿Con qué discípulos estaban? ¿Ah? ¿Mm? Los discípulos más cercanos al Señor, ¿cierto? Aún viendo la gloria, pero tuvo que confrontar su alma, su corazón, su mente, su vida. Y en la posición donde Jesús lo quería. Pedro había escuchado palabra, toda la que quiera. 3 años y medio, ¿cuánto no escuchó? Dices que si pudieran escribir todos los hechos que el Señor hizo, no alcanzaría, hermanos. Todo lo que vieron estos hombres que estuvieron al lado de él día y noche. Yo creo que a Pedro se le pasó todos los momentos, aún de aquel momento más duro para él, que fue negarlo. Pero yo creo que Pedro en ese momento, en su mente y en su corazón, se le pasó todo inmediatamente, hermano, lo que era el Señor. Pedro nunca olvidó cuando el Señor le extendió la mano, cuando las olas lo estaban tratando de, uno puede decir, pero ¿cómo así si Pedro era un pescador? Y un pescador que va a alta mar, desde pequeños, no le tienen miedo al mar, no le tienen miedo a las olas. Pero Pedro sintió terror. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación, dice el salmista 119:97. El versículo 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oiga, la verdad es que nosotros los creyentes y el pueblo de Dios, hermano, tenemos que ser sinceros. Porque verdaderamente cuánto nos hace falta amar la palabra y el Dios de la palabra. Quizá muchos no meditan en las escrituras. Si hoy nosotros hiciéramos una encuesta de toda la iglesia y la primera pregunta es: ¿lees las escrituras? ¿Lees la Biblia? En estos tiempos, hoy en estos tiempos, yo creo que más del 90% en la iglesia no leen la Biblia.
lamentablemente. Si la leen cuando van al culto, al servicio. O cuando de pronto tienen que impartir algún servicio, o cuando de pronto digan, ay, me corresponde orar. Uy, ay, ¿qué? Ay, sí. Uy, Señor. No estoy juzgando a nadie, no quiero aquí estar, perdón. Un ejemplo. Y la segunda pregunta que pudiéramos nosotros decir, ¿saca usted tiempo para estudiar la palabra de Dios? Para investigarla, para examinarla. ¿Saca usted tiempo para preguntarle al pastor y molestarlo y decirle después del culto, pastor, mira que es que yo no sé al pastor cuánto se le acercan un domingo, o habemos aquí de pronto algunos que podemos entender un poco más las escrituras y usted, pero que yo sepa, a mí, pastor, tengo esta duda de hermanos nuevos de la iglesia. Y creo que al pastor, se te acerca personas de la iglesia, o una, dos, muy poco, a tener preguntas, pastor. Fíjate que no comprendo aquí. He tratado de mirar, de leerlo y vuelvo a leerlo y vuelvo a leerlo, pero no, estoy como muy, no sé, no entiendo. Eso no se ve en la congregación, eso no se ve en la iglesia. ¿Por qué? Porque pues lo mismo lo dice. Ahora tienes instrumentos, tienes herramientas, y no preguntarle al pastor. Bueno, gloria a Dios. Pero si nosotros sacáramos esa estadística hoy en la iglesia, yo creo que más del 95-97% son pocos los que tienen este contacto verdadero con la palabra de Dios, la escritura, el sacar tiempo, el estudiarla, el escudriñarla, el examinarla. Hay gente que no sabe que un versículo tiene una referencia del Nuevo Testamento con uno del Antiguo Testamento. Normalmente en las Biblias, en la parte de abajo, tiene códigos o tiene el número grande del capítulo y el versículo, y después tiene un espacio donde te remite a otro texto que está hablando de lo mismo o casi igual. Y la gente no sabe ni siquiera qué es eso. Uy, ¿cómo así, pastor? Hoy podemos tener un celular de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, una buena camisa, un buen reloj. Pero hay que lío para comprar una Biblia de estudio de 300, de 400 mil pesos, hermanos. Y entonces decimos, uy, no, ¿cómo hacen mercadería con la palabra de Dios? Mira que es que esa Biblia 400, es una Biblia de estudio. Es alguien que tuvo que hacer un trabajo, un proyecto, una investigación, extraer, investigar la cultura para poder darte y darle a usted en una Biblia de estudio un poco más ampliado sobre lo que quiere decir el texto, el versículo, el capítulo, el contexto. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Porque primero tenga en cuenta las palabras, dice él mismo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y eso es el primer nivel que nosotros le debemos dar a las escrituras, hermano. No como cualquier contenido, como cualquier otro libro. Hay infinidad de libros, pero esos libros no tienen vida. Pueden tener mucha riqueza literaria, pueden tener mucha filosofía, pueden tener muchos pensamientos, pueden tener muchas cosas que diga, uy, wow, este pensamiento.
y libros que te puedan llevar al éxito, de tu emprendimiento, de muchas cosas, a nivel personal, emocional, de tu casa, de tu hogar como persona. Pero nunca habrá o hay un libro en todo el mundo, en todo el planeta Tierra, hermano, que nos pueda hablar palabras que son espíritu y son vida. Y esas son las únicas palabras de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Rey. El versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero fíjese que cuando hablamos del distanciamiento con las escrituras y cuando encontramos estos textos y vemos nosotros, si usted pueda meditar y pueda pensar en este momento, usted en su vida, usted ahí con la palabra de Dios, usted pueda preguntarse: ¿esto está en mí? ¿Esto está pasando en mi vida? La palabra de Dios es lámpara para mí. No importa los quehaceres, no importa el trabajo que tengas que hacer, que tengas que desarrollar, no importa la posición de donde estés, no importa la profesión. Ahí está la meditación de la palabra. No importa que no tengas que leerla, pero ahí estás meditando lo que has leído, lo que Él te ha dado, de lo que has escuchado, de lo que has escrito, de lo que Dios te ha hablado, por la predicación de la palabra, por el mensaje. Job 23:12 dice: la escritura, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Escucha: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Voy a leerla en la siguiente versión. Job 23, ¿qué? 12 le dije, amén. Gracias, pastor. De pronto no puede que esté allí en la pantalla, pero escúcheme. La Biblia de las Américas lo dice de la siguiente así: del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Oiga, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Y cuando habla de mi comida, el alimento, ¿qué? Natural, el alimento físico. La Biblia, la palabra, versión la palabra dice: no me he apartado de las normas de su boca, he guardado en el pecho sus decretos. Isaías 34:16 dice la parte A: esta es la primera parte y vamos a tener el segundo servicio jueves siguiente, la segunda parte. 34:16 dice la escritura, la parte A: inquirí en el libro de Jehová. Leémoslo todo pues. Y leé si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió de su mismo espíritu. Cuando la escritura nos habla de inquirir, ¿habla de qué? Escudriñar, habla de estudiar, habla de buscar, habla de consultar, habla de examinar, habla de comprobar. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, sus hijos, los creyentes, su pueblo. Qué bueno que usted, al terminar este año 2025, usted se diera el reto y dice: voy a sacar 100,000 pesos y en diciembre yo me voy a comprar una buena Biblia de estudio. Eso es lo que siempre acá el pastor nos recalca. Toma nota.
Cómprate una buena Biblia de estudio. Saca el tiempo. Si hiciéramos la pregunta, ¿cuántos tienen una Biblia de estudio? Poquitos levantarían la mano, hermanos. ¿Hay Biblia de estudio en la casa? Algunos dicen sí. Otros dicen, ay no, pastor, verdaderamente no. Fíjese cómo está el distanciamiento con las escrituras. Y voy a terminar con estas palabras. Ahora, sabiendo y teniendo muy claro que la palabra del Señor permanece para siempre, quiero que usted fíjese que por todos los tiempos y las generaciones los hombres, reyes, gobernantes han tratado de impedir y han prohibido tener contacto con la Biblia. Eso es lo que se ha ubicado por todos los tiempos y las generaciones, por todos. Reyes, gobernantes, hombres de autoridades. ¿Por qué? El libro de la palabra de Dios. Porque Satanás es el gran enemigo de las escrituras, de la palabra de Dios. Ha hecho que de cualquier forma, hermano, el creyente no vea la Biblia, a las escrituras, como la palabra de Dios. El enemigo de Dios va a hacer lo imposible para distanciar al Hijo de Dios, al creyente, al precio que sea necesario y como dé lugar de ella. Si hay algo que Satanás no quiere, hermano, es que usted vaya, ¿no?, y vea en la palabra, se vea en el espejo de la palabra, escudriñe, medite, ponga su corazón ahí en la palabra, que usted sienta que Dios le está hablando, que hay que arrepentirse, que hay que cambiar, que hay que dejar, que hay que soltar, que hay que renunciar, que hay que soltar aquello a lo que Dios nos está diciendo, que hay que abandonar, que hay que hacer lo que Dios dice, que hay que tomar por ejemplo de los hombres de Dios, lo que hicieron estos hombres de Dios, lo que nuestro Señor hizo como ejemplo. Eso es lo que Dios está esperando, pero eso es lo que el enemigo no quiere de usted y de parte mía. Por eso te manda cualquier excusa, por eso te manda cualquier argumento, cualquier pensamiento, cualquier situación cuando te dispones a buscar de la palabra, a estudiarla. Uy, hoy sí voy a levantar temprano, Señor, y voy a tomar allí la escritura. Y ahí ya usted compró el libro de la Biblia de estudio, y usted se va a poner ahí en ese orden, y usted va a fijar el tiempo, y usted dice, hermano, y usted comienza a parecérsele un poco de cosas. Y no solo externas, sino internas. El enemigo ha influenciado en los hombres de la tierra para que promulguen leyes, para prohibir su lectura y contacto con las escrituras. Alguien dijo, tener en poco la palabra de Dios es tener en poco a Dios mismo. Tener en poco la palabra de Dios es tener en poco a Dios mismo. Alguien dijo, cuando menospreciamos la palabra de Dios, estamos menospreciando a Dios mismo. El enemigo Satanás lo sabe. Por eso te va a poner cualquier cosa en el camino, para que por aquí entre la palabra y el pastor te dice, y cuántas veces y cuántos años el pastor viene diciendo, ¿no? Vamos a completar 17 años el próximo año. 17, 18 años. 18. Y el pastor siempre ha dicho lo mismo. Cómprense una Biblia de estudio. Estudien, escudriñen, hermano. No traguen entero. Verifiquen que lo que se predica es verdad, que lo que usted escucha aún por los otros canales, a otros predicadores, tal vez usted verifique. Y nos hemos dado cuenta, hermano, que cuando hemos estudiado la palabra, hermano, y la interpretación correcta, hermano, cuando escuchamos ya a ciertos hombres, ciertos predicadores, amado hermano, inmediatamente decimos,
Eso no es. Cuando sabemos que te quieren manipular por la palabra, ya entiende usted maduramente, porque te has tomado el tiempo de estudiar, de verdaderamente coger la palabra en serio. Dice, ya aquí ya no me manipulan en esto. Ya no caigo en esto, hermano, ya no trago entero esto. Pero muchos de la iglesia, muchas congregaciones grandes están tragando entero, siendo manipulados día y noche, hermano, manipulados, esclavizados. Y fíjate, por la misma palabra de Dios, tremendo, hermanos, hombres atrevidos, contumaces, usando la palabra de verdad para esclavizar, para tumbar a la gente, para sacarle a la gente provecho. Quiero que usted ore conmigo, por favor. Una persona